Imaginen a un verdugo que nunca ha apretado un gatillo en su vida y que incluso se sentía mal frente a escenas de extrema violencia o muerte o al derramamiento de sangre, hasta el punto de arriesgar el colapso o el desmayo. Piensen en un burócrata que siempre ha hecho de la escalada al poder y a su propia razón de vida, pero que se ha rebajado a cualquier vileza, incluso las peores. Imaginen sobre todo a un hombre que, a pesar de tener un carácter extremadamente violento, pero como se dijo, no estaba hecho para la violencia. Ansiaba desde joven convertirse en un oficial para luego nunca haber luchado, y para terminar siendo el jefe de uno de los ejércitos más grandes del mundo. Una vida de constantes contradicciones, podríamos definirla. Quizás este es el mejor modo de describir la figura de uno de los esbirros más oscuros, más tristes, más terribles de ese régimen, el nazi, que aterrorizó a toda Europa durante más de 15 años en la primera mitad del siglo XX. Hablamos de Heinrich Luitpold Himmler. Piensen. Un burócrata que siempre hizo de su ascenso al poder y su razón de vida, pero se rebajó a cualquier vileza, incluso las peores. Nacido en una familia acomodada, hasta el punto de pedir a sus padres que intercedieran por él para hacerle saltar parte de la educación clásica en el gimnasio y entrar en la academia militar con el propósito de la Primera Guerra Mundial. Erich Lindbergh crece en un ambiente extremadamente nacionalista. Su problema es que, habiendo nacido el 7 de octubre, 1900, es demasiado joven primero para entrar efectivamente en la academia y luego para llegar a los campos de batalla, porque al cumplir su 18º año, el Imperio Alemán ya está en retirada y en menos de un mes se rendirá después de la llamada Revolución de Noviembre. Himmler estaría teóricamente destinado a una carrera anónima como burócrata, como funcionario estatal, si no fuera por su ferviente nacionalismo, absolutamente visceral, que ya emerge con el paso de los meses después de la paz que él odia tanto como otros alemanes, la llamada Cuenta de Versalles. ¿La prueba? Que Himmler, a pesar de nunca haber luchado, sí, se encuentra dentro de un Freikorps, una de esas formaciones irregulares formadas por excombatientes aún armados que habían desobedecido la obligación de regresar a casa y por lo tanto de abandonar las armas para aplastar las revueltas populares y sobre todo las tentaciones del Partido Comunista Alemán de establecer repúblicas soviéticas al estilo de la ex Rusia zarista que precisamente en ese mismo periodo estaba enfrentando su guerra civil. Así, Himmler se encuentra hombro con varios excombatientes que tienen una experiencia considerable, mientras que él es esencialmente un novato en lo que respecta a los combates. Sin embargo, se hace apreciar. Mientras tanto, logra terminar sus estudios, se convierte en experto agrónomo, pero nunca ejerce la profesión, prefiere la política. Le gusta la política de los años 20, esa política ruidosa, peleona, más inclinada a gritar y golpear que a dialogar, aunque él de hecho nunca dispara un tiro ni nunca golpea con una porra. Es extraño para ser un exmiembro de los Freikorps, es aún más extraño para ser un hombre que desde hace tiempo, al menos en palabras, proclama querer cambiar las cosas en Alemania. Himmler quiere cambiar tanto las cosas en Alemania que se une al Stab, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que desde que fue tomado a nivel de liderazgo por Adolf Hitler, se ha transformado. Se ha convertido en una formación extremadamente revolucionaria. Hasta el famoso Poch de la cervecería, el Poch que falla. Pero ya hemos hablado de eso. Y es un Poch que ve a Himmler en una posición muy retirada, hasta el punto de que ni siquiera es procesado, se escapa, sale inmediatamente de la custodia preventiva. Y desde ese momento parece que no deberíamos tener más noticias de él. Himmler, en ese periodo en el que Hitler está en prisión, se acerca a un nuevo miembro del Estado, Georg Strasser, el líder de lo que se llamará el ala más radical del partido. El ala que por un lado querría dialogar con los partidos centristas y conservadores y por otro lado llevar adelante una especie de revolución constante nacionalsocialista, un poco al modelo de la llamada revolución fascista en Italia. Himmler se convierte en el secretario de Strasser.
Es una buena posición para adquirir un mínimo de importancia. Pero cuando Hitler sale de prisión y comienza a reorganizar el partido, porque ha entendido que no puede conquistar Alemania con una revolución, sino solo con medios electorales, Himmler cambia de bando. Strasser es considerado un buen líder, pero no el líder absoluto. Y de hecho así será. Himmler prefiere moverse hacia las posiciones de Hitler, que lo gratifica. Reconoce en él algunas habilidades. Le da tareas como Gauleiter, es decir, como responsable de la zona del Alto Palatinado, de la Baja Baviera, y luego le confiere un papel adicional, el de organizador de una pequeña guardia personal, una especie de servicio de seguridad interno. Son los años en los que el partido nazi confía en la masa de las Sturmabteilung, las camisas pardas, los hombres de Ernst Röhm, que son encargados por el partido no solo de hacer la guerra abiertamente con los rojos, los socialistas, los socialdemócratas, los comunistas en las calles, sino también de promover la violencia indiscriminada contra los judíos, los gitanos, los homosexuales, los masones, todos aquellos que son adversarios, políticos o ideológicos. Bueno, Himmler no trabaja directamente para ellos. Se le encomienda la tarea de reorganizar una pequeña sección llamada SS Schutzstaffel, la sección de protección, que sirve precisamente como guardia personal de Hitler, y comienza a desconfiar de las Sturmabteilung, que son demasiado ruidosas, demasiado violentas, demasiado brutales y sobre todo son demasiadas. Crecen desmesuradamente. Himmler tiene la gran intuición. Las SS deben ser una élite, en comparación con la masa de las Sturmabteilung. Deben ser la representación, la vivificación de un ideal, el del superhombre germánico que tanto le gusta a Hitler. Y las SS poco a poco comienzan a cerrarse alrededor del líder, justo como una verdadera... La noche de los cuchillos largos evidencia que Hitler tenía su propia guardia pretoriana. Ya hemos hablado de esto. En las 48 horas entre finales de junio y principios de julio, justo después de asumir el poder, Hitler liquida cuentas con Ernst Röhm. ¿Y cómo liquida las cuentas? Gracias a las SS, que lo acompañan armados a las residencias termales de los jefes de las Sturmabteilung, que son arrestados, llevados a la cárcel y asesinados. O ignorando a las Sturmabteilung y otros adversarios. Por ejemplo, Georg Strasser, demasiado incómodo, había intentado seducir a Hitler para convertirse en vicecanciller. Mejor eliminarlo. Otros políticos que también habían intentado interponerse entre Hitler y la Cancillería, estos también son todos eliminados. Periodistas, también estos, peligrosos, son asesinados por las SS. Y luego están las grandes novedades. Están los campos. ¿Pero qué campos? A partir de 1933, las SS comienzan a construir el primer gran campo de concentración en Dachau, justo fuera de Múnich. Dachau se convierte en un modelo para replicar en varias áreas de Alemania, y posteriormente también fuera de Alemania. Son campos diseñados para detener a los enemigos políticos del nazismo, y ciertamente no para liberarlos algún día. No son prisiones. En esos campos se va a morir. Se muere a golpes, se muere de hambre, se muere de enfermedad, se muere por fusilamiento o por ahorcamiento. Y Heinrich Himmler sabe muy bien todo esto, sabe todo lo que sucede allí dentro. Es él quien propone a Hitler, cuando las prisiones comienzan a estallar con los detenidos, inaugurar siempre nuevos campos, donde enviar a los indeseables, donde enviar a los enemigos del Estado. No el criminal común, no el ladrón para entenderlo, y ni siquiera el asesino Tutkur. No, enviar a todos aquellos que para el Reich son enemigos mortales. Deben ser enviados a los campos, de ahí nunca saldrán, porque serán asesinados en esos campos, aunque nadie lo diga abiertamente. Las SS, con la caída de las Sturmabteilung, crecen desmesuradamente. Crecen hasta el punto de que el mismo Himmler necesita estructurarlas, y las estructura creando diversas secciones, diversas organizaciones. La más importante de estas tiene una sigla: Reichssicherheitshauptamt Reich, Sicherheit-Hauptamt, Alto Oficina para la Seguridad del Reich. Nombre pomposo, dirán ustedes. Nombre demasiado grandilocuente. Tienen razón, pero es un nombre que encierra en su interior más oficinas, los Amt, que se ocupan de varias cuestiones. La oficina cuenta con áreas personal, administrativa y de logística, similar a grandes empresas. Luego está el Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad, la Sicherheitspolizei, la policía de seguridad, la Geheimstaatspolizei, Gestapo, y luego está la policía criminal, y está el servicio secreto extranjero. En resumen, el Reichssicherheitshauptamt se convierte en un Moloch, que creado por Himmler, es confiado por este a uno de sus colaboradores más fieles.
Reinhard Heydrich, de quien ya hemos hablado. Y Heydrich, siempre a nivel piramidal, se rodea de otros fieles, sus criaturas. Pensemos en Adolf Eichmann, de quien también ya hemos hablado, o a Bruno Streichenbach, que después de la guerra se convertirá en director de los grandes almacenes de Hamburgo, creando, entre otras cosas, bastante escándalo. O Alfred Naujoks, el hombre que proporciona el casus belli ideal a Alemania para atacar a Polonia, con el falso ataque a la estación de radio de Gleiwitz. O aún más, pensemos en Bernhard Kluge, el hombre de la Operación Bernard, el hombre que falsifica los dólares y las libras esterlinas. O a Walter Schellenberg, quien se convertirá en un maestro del espionaje a través del robo de Bellone. Y también hemos hablado de él. Estos son todos hombres que trabajan para Reinhard Heydrich o para Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo, ambos bajo las órdenes de Himmler. O está la otra gran dirección central, la de asuntos económicos, confiada a Richard Glücks, un hombre muy hábil que entiende cómo aprovechar todo lo que las SN logran tomar, lo que logran poner sus manos. Porque cada vez que un supuesto enemigo del Reich es arrestado y enviado a los campos, sus propiedades son confiscadas. ¿Y quién administra desde ese momento sus propiedades? Como si fueran suyas. Las SE, que desde ese momento comienzan a acumular una verdadera fortuna. Son dueños de fábricas, de empresas de construcción, de empresas de viaje, de polos de química. En resumen, las SS también se convierten en una potencia económica que explota todo lo que puede ponerle mal, todo lo que puede entrar en el vientre del orden negro. Es escalofriante, ¿verdad? Sin embargo, es la realidad. Se llega al punto en que Himmler, que mientras tanto con el estallido de la guerra también tiene un cargo militar, y presiona para crear un cuerpo armado de las SS, se pasa del primer núcleo motorizado de las SS para luego convertirse en las Waffen-SS. Bueno, Himmler sabe que todo esto puede convertirse en una fuente continua de riqueza. Imagina, cualquier prisionero de las SS, si es ruso o polaco, se obtiene poco. No lleva casi nada consigo. Si fuera judío, en esa época viajarían con al menos parte de sus riquezas. Lo despojan de todo, hasta de sus zapatos y ropa. Le entregan un uniforme de prisionero. La ropa es inventariada, el tamaño de los zapatos, el tamaño de la ropa, desinfectada y vendida. Luego las maletas, su contenido, como se mencionó, objetos de valor, plata, oro, títulos al portador, todo es requisado. Los objetos de valor son fundidos o también se confían a joyeros para una expertise, una evaluación económica, y luego se venden o se convierten en parte de las colecciones privadas de los jerarcas. Las obras de arte, también estas, son requisadas y terminan en alguna galería privada. Por lo general, del mariscal del Reich Göring, que tiene un gusto pronunciado por el arte, y los ingresos de todo esto terminan en los bolsillos de los jerarcas, o directamente en los depósitos bancarios de las SS, en cuya cima siempre está él. Ese con los lentes redondos y la cara bastante rubicunda, se diría que es un glotón. Ese que cuando va a hacer inspecciones en los campos de concentración, se asegura de que la organización sea máxima, pero nunca quiere presenciar una ejecución. Ese que en las pocas veces que ha visitado los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte, que pululan detrás de los grupos de ejércitos durante la invasión de la Unión Soviética, bueno, en esas ocasiones siempre ha tratado de evitar ver las ejecuciones. Solo un par de veces las ha visto, y no le ha ido mal. Peor, se ha sentido mal. Estuvo a punto de desmayarse o de vomitar. estómago, increíble. Un verdugo, un hombre que tiene pleno conocimiento de lo que está sucediendo, no tiene la fortaleza para soportar lo que sucede debido a sus órdenes. Parece increíble, pero así era Heinrich Himmler. Pero Himmler no se detuvo ahí. Himmler continuó teniendo sus propias ambiciones, ambiciones también de carácter político. En un cierto punto detrás de Hitler se forma una especie de cuádruple alianza, especialmente después de que Rudolf Hess, el secretario de Hitler, que es su delfín, toma un avión y huye a Escocia, oficialmente para proponer una paz separada a los ingleses. Desde entonces, Hitler solo confía en 4 personas, entre ellas Martin Bormann, el secretario del partido, Göring, mariscal del Reich, Goebbels, ministro de propaganda, Himmler, jefe de las SS. Son estos 4, a veces incluso en competencia entre ellos, especialmente Bormann y Göring, quienes aconsejan a Hitler sobre varios aspectos, incluso militares. Himmler, en un cierto punto, le pide al dictador permiso para transformar las SS en un verdadero orden pretoriano propio, es decir,
con sus propias divisiones de infantería motorizada, mecanizada, divisiones blindadas, divisiones de montaña. Permiso concedido con la condición de que las SS siempre sean una élite. De hecho, inicialmente, el reclutamiento en las primeras divisiones, pensemos en Das Reich, que se hará tristemente famosa en Francia, porque se mancha con varios crímenes de guerra. Decíamos que el reclutamiento se basa en cuestiones raciales muy estrictas. Solo se puede ingresar a las Waffen-SS si se pertenece a una de las tres principales cepas en las que se divide étnicamente la sociedad alemana. Es decir, ario puro, predominantemente nórdico, o fálico, o bastardo armonioso, con predominantes influencias nórdicas. Solo con estas tres características se puede ingresar a las Waffen-SS, que son un cuerpo de élite. Reciben un mejor entrenamiento, mejores armamentos. Tienen prioridad en la disponibilidad de nuevas armas. Incluso experimentan con el camuflaje, siendo el primer cuerpo a nivel mundial en utilizar uniformes de camuflaje no solo. Y las Waffen-SS, como los miembros del Totenkopfverbande, es decir, las SS que con la calavera en sus gorras vigilan los campos, tienen prioridad en las transfusiones de sangre. A los soldados se les tatúa el grupo sanguíneo debajo de la axila para que tengan prioridad en caso de resultar heridos. Un cuerpo de élite. Pero es un cuerpo de élite que nace con intenciones torcidas y se vuelve cada vez más degenerado, incluso en la elección de los hombres. Lo que debía ser un cuerpo simbólico de los preceptos arios comienza a reclutar de manera indiscriminada, inicialmente a través de los llamados Volksdeutsche, es decir, aquellas poblaciones de países aliados o incluso invadidos que aspiran a una especie de legado alemán. Los colonos de Transilvania, considerados Volksdeutsche, los bálticos, los tuanis, los letones, pero luego se exagera. Ucranianos, bielorrusos, holandeses y belgas de León de Grel se unen a las Waffen-SS. Incluso se intenta constituir una legión de Waffen-SS en Italia, con personal italiano. Los cuerpos de caballería cosaca, de von Pamwetz, se transforman en divisiones de Waffen-SS, y ciertamente, los cosacos no tienen sangre alemana en sus venas. Se llega al punto en que una división entera de montaña, constituida en gran parte por voluntarios bosnios, por lo tanto de religión musulmana, reclutados también a través de los buenos oficios del gran mufti de Jerusalén, la Andschar, nombre alemán que significa cimitarra, se viste con los uniformes de la Waffen-SS. Dentro de la Waffen-SS se convierte en algo místico pertenecer al cuerpo, y cuando el 20 de julio, 1944, el coronel von Stauffenberg realiza el atentado en la Wolfschanze, como parte de la llamada Operación Valkyria, Himmler escapa del atentado, aunque inicialmente debía ser uno de los objetivos, y desde ese momento en adelante es nombrado como el máximo responsable de las Fuerzas Armadas. Esto es porque Hitler ya no confía en los generales, solo confía en él. Dartroy es Heinrich, el fiel Heinrich, tan fiel que sin embargo no se hace ilusiones sobre cómo será el curso de la guerra. Ya en el otoño de 1944, algunos de sus emisarios se encuentran en Estrasburgo con los líderes de las grandes industrias alemanas. Se comienza a planificar la huida, porque se entiende que al Reich le quedan meses, si no semanas. El dinero está ahí. Un poco es el que se ha robado, sustraído a la fuerza a los judíos y a todos los demás prisioneros de los campos. Un poco ha llegado de las requisiciones, y otros son proporcionados por los industriales alemanes que tienen terror de ser expropiados por los aliados que tendrán que ganar la guerra. Se comienza a planificar la huida, una huida decididamente ordenada hacia España, Portugal, Argentina, Paraguay, Brasil, Egipto. Son los países que están dispuestos a acoger a los criminales de guerra. Incluso Himmler quisiera salir indemne. Tanto es así que, en abril de 1945, cuando ya el Reich milenario se desmorona y está al borde del colapso, comienza a negociar abiertamente, después de haberlo hecho de manera subterránea durante meses. Negocia con Volker Bernadotte, el conde sueco emisario de las futuras Naciones Unidas. ¿Y qué negocia? Negocia su propia vida, su vida y la de sus colaboradores a cambio de miles, decenas de miles de vidas de sobrevivientes en los campos de concentración. Himmler sabe que está en la cima de la lista de buscados. Sabe que si es capturado no habrá compasión. Si los angloamericanos lo atrapan, será procesado y ahorcado. Si los soviéticos lo atrapan, será torturado y fusilado. Por lo tanto, la elección es entre un juicio con ahorcamiento y una muerte después de sufrimientos inenarrables en una celda.
Habla con los suecos neutrales, ofreciendo una salida. Hitler se entera. Hitler, que confiaba tanto en él, cuando se entera de estas conversaciones, destituye a Himmler de todos sus rangos con ira. Incluso ordena a las SS que lo arresten. Una orden que no se ejecuta, porque después de todo, el Reich está colapsando en esos días. Está colapsando hasta el punto de que ni siquiera se sabe lo que está sucediendo en las diversas partes de lo que era el territorio alemán, y que aún está parcialmente controlado por las fuerzas alemanas, lo que queda de ellas. Cuando Hitler se suicida dejando como su sucesor al presidente del Reich, el grosadmiral Karl Dönitz, el 1 de mayo de 1945, Hitler se presenta a informar. Pide a Dönitz que forme parte del nuevo gabinete de gobierno. Casi quiere imponer su figura, ya que después de todo, de los viejos jerarcas, es el último vivo y presente. Ya que Göring ya ha sido arrestado, Goebbels se ha suicidado, Hess está en prisión en Inglaterra y Bormann ha desaparecido en la nada. Obviamente no se le concede a Himmler ningún papel, y cuando Dönitz, junto con el gran almirante Raeder, el general Jodl, al detener a Charles Keitel, firma la rendición con los aliados en Flensburg. Desde ese instante, Himmler se vuelve prófugo e intenta huir. Intenta escapar con sus más fieles seguidores, con Joseph Kirchmayr, su guardaespaldas, con su asistente Rudolf Braun, con 2 ayudantes mayores, y con el profesor Karl Gebhardt, el médico diabólico de Ravensbrück, el mismo tipo de hombre que Joseph Mengele, el ángel de la muerte, de Auschwitz. Con este grupo, durante algunos días, Himmler se mueve entre Flensburg, que limita con Dinamarca, y Hamburgo. Busca una vía de escape a través de los bosques y pequeños pueblos, donde los aliados solo tienen patrullas que circulan de vez en cuando para interceptar a los desertores. Y es precisamente en uno de estos pueblos, llamado Banstedt, donde la patrulla de Himmler es capturada. Himmler también había intentado disfrazarse, cambiar de identidad, como lo habían hecho muchos de sus antiguos subordinados, que quizás se habían puesto un abrigo de la Wehrmacht y un casco para hacerse pasar por exsoldados desertores. Himmler se hacía llamar Heinrich Hitzinger, un truco bastante singular, pero que no podía borrar esa cara regordeta y esos lentes redondos. La patrulla inglesa que captura a Himmler lleva a todo su grupo a un campo de prisioneros en Bramstedt, y es allí donde sorprendentemente Himmler pide hablar con el comandante del campo, que ya sospecha de su verdadera identidad. Revela que es Heinrich Himmler y pide una entrevista para poder negociar sobre su propia persona, para obtener un trato preferencial a cambio de supuesta información confidencial. Hay quienes dicen respecto al posicionamiento de tesoros o de documentaciones relacionadas con los experimentos científicos del Reich, las llamadas Wunderwaffe o el programa atómico alemán. No se le cree ni se le toma en cuenta. Al día siguiente, al final de un interrogatorio, mientras lo registran en busca de documentos o posibles cápsulas de veneno, Himmler decide morder la cápsula. Una cápsula que llevaba insertada entre 2 molares que se había implantado tiempo atrás como Goebbels. Una precaución en caso de captura por parte del enemigo. Muerde esa cápsula que contiene cianuro de potasio. En segundos, su cuerpo convulsiona violentamente. Cae al piso. Los ingleses se dan cuenta de inmediato, después de todo, el olor del cianuro es característico. Intentan administrarle medicamentos, algo para bloquear la acción del veneno. Lo llevan a la enfermería para un lavado gástrico, pero es en vano. La agonía de Himmler dura unos 10 minutos, para luego apagarse. Apagarse de manera casi anónima, mientras la inteligencia británica y la americana comienzan a investigar y casi se acusan mutuamente de la muerte de ese hombre, que podría haber sido un excelente testigo en el futuro juicio de Nuremberg. El cuerpo de Himmler es llevado a los bosques alrededor de Lüneburg, pero no será marcado y nunca será encontrado definitivamente. Se dice que para evitar que el lugar de entierro se convierta en una especie de punto de encuentro para nostálgicos ex-nazis, una meca de adoración trivial para aquellos que no comprendieron la tragedia de ese régimen. Se dice que para evitar especulaciones, incluso por parte de los soviéticos, quienes podrían haber pedido exhumar el cuerpo y analizarlo. Lo que es seguro es que Himmler se llevó a la tumba todas sus contradicciones, la de haber sido un carnicero, sin haber apretado nunca un gatillo, de haber sido un soldado sin haber luchado realmente,
de haber sido un ladrón, sin haber metido nunca las manos en el bolsillo de nadie, de haber sido un fiel ejecutor de órdenes para luego convertirse en un traidor, de haber sido un fiel seguidor de la eugenesia a través del llamado Proyecto Lebensborn, las granjas de la vida donde se debía seleccionar la nueva raza aria purísima. De ser él mismo un tercer nivel, un bastardo armonioso, muy lejos del ideal del alemán alto, delgado, rubio, con ojos azules y rasgos cuadrados. Heinrich Himmler, el que creó la Orden Negra, el que fue símbolo de un periodo de terror, de unos 15 años difíciles de olvidar, no solo para Alemania, sino para toda Europa. Heinrich Himmler, el consejero de Hitler, su guardaespaldas, su agregado militar, el hombre que ideó un sistema represivo aterrador y que al final eligió morir de la manera más anónima posible, mordiendo esa cápsula de cianuro para no dejar detrás de él nada más que polvo.